Continuamos con la parte número 4 del principio psicológico antropológico. Ética del trabajo y la vida profesional. Veremos algunos principios, algunas problemáticas muy comunes en el área del trabajo, no sin antes ver algunos conceptos importantes, aunque son conceptos muy conocidos, pero está muy bien volver a revisar algunos elementos y cualidades que aparecen en estos conceptos muy comunes que a veces quizás desconocemos. La palabra trabajo se define como una labor que realiza el ser humano. Y miren que la palabra labor, del latín laboris, significa de gracia, infortunio y dificultad. ¿Por qué el trabajo terminaría siendo visto como algo en algunos momentos un poco pesado, negativo, molesto, incómodo, que no quisiéramos realizar? Hasta nos hemos inventado un sofisma para huir de alguna manera de la idea del trabajo, que dice, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, porque realmente se ve al trabajo como algo atareado, difícil, complicado. Esta idea y esta percepción del trabajo como algo casi negativo, em, o al menos esta definición negativa del trabajo, procede del origen de la misma palabra trabajo. Veamos la etimología. Trabajo proviene de la palabra travel en francés, que a su vez se origina en el latín tripalium, con la que se identificaba este instrumento de tortura con tres dientes empleado por las legiones romanas para poder castigar a los trabajadores. ¿Verdad? Los trabajadores eran aquellos que eran azotados por el travel, ¿verdad? Que eran azotados por el tripalium. Entonces, desde ahí viene esta idea negativa, ¿verdad? De tortura, de dolor, de infortunio, de desgracia. Pero vamos a tratar de ver también que hay otros conceptos importantes, ¿verdad? Para devolver realmente la dignidad al trabajo. Ocupación es una de las más usadas, de latín occupatio, que significa cuidado, afán, ¿verdad? A veces somos muy afanados, a veces no tanto, pero en realidad tiene esa idea. Aún así, ese concepto de afán nos suena como pues, a mucha dificultad, ¿verdad? Ajetreo, cansancio. Entonces el tema de ocupación tampoco no nos gusta mucho. Pues bien, el trabajo, a pesar de estas definiciones un poco negativas, llegaremos a desembocar en una definición un poquito más positiva. Tienen un objetivo. El objetivo del trabajar es poder adquirir un sistema de provisión, es decir, todo aquello que nos permite mejorar la calidad de vida. Si no estamos trabajando con este objetivo, no tiene sentido el trabajo. Se vuelve una rutina absurda y sin mayor preocupación. El trabajo debe hacerse con una meta. Y en esta meta, pues se puede decir, sublime sería adquirir la calidad de vida. Y la sumamente magnífica, pues sería poder servir a los demás. Pero en definitiva, la mayoría de las personas piensan en su calidad de vida. ¿Y qué sería calidad de vida? Podemos definir la calidad de vida desde dos dimensiones, la dimensión personal y la dimensión ambiental. En la dimensión personal aparecen elementos como la economía, el apoyo social, la demanda generacional del trabajo, la calidad del entorno, incluso del entorno laboral, y los servicios sociosanitarios. Si tenemos estos elementos, podemos decir, hemos adquirido cierta calidad de vida personal. Tengo dinero, tengo apoyo de parte de mis amigos, familiares, comunidad, me dan trabajo, tengo oportunidades para poder trabajar, el lugar de trabajo es un lugar idóneo, ¿verdad? Y además cuento con los servicios básicos, agua, luz, teléfono, ¿verdad? Canasta básica, todos estos elementos eh, que nos llenan de satisfacción. Pero también está una dimensión ambiental que tiende a ver más hacia lo externo. Por ejemplo, el estatus sociocultural es un elemento también de la calidad de vida. Quiero sentirme parte de un entorno social. La salud, obviamente, procede de la atención que nos pueda dar el Estado. ¿Verdad? Es cierto que lo conseguimos nosotros con nuestra propia economía, pero si el Estado no nos provee de un buen sistema de salud, aunque tengamos mucho dinero, de nada nos va a servir. La habilidad funcional, en este caso se refiere al hecho de que cuente obviamente la empresa, cuente conmigo en la sociedad, cuente conmigo por mis capacidades, que se me valore a mí,
¿verdad? Que se me valore en el entorno por mis habilidades funcionales. Las relaciones sociales, obviamente, tener amistades, amigos, novia, matrimonio, todos estos elementos también forman parte de la calidad de vida y el ocio también es importante porque depende del exterior, porque depende de cuánto se me permita a mí ser libre, cuánto a mí se me permita respecto al entorno, tener mis ratos de soledad, pero también el entorno se vuelve un elemento importante para poder hacer del ocio algo útil. Por ejemplo, el arte, el deporte, ¿verdad? Todos estos elementos que realmente ayudan al ocio, no a volverse algo oscuro, íntimo y resguardado, sino algo que realmente tenga cierta utilidad. Entonces, por estos elementos de la calidad de vida es que estamos luchando y por esto es que estamos tratando de trabajar lo mejor posible en nuestro ambiente profesional. La profesión, hay muchas definiciones. Me parece que una definición muy corta sería más o menos la que considera al menos que en sentido estricto, bueno, nos referimos a carreras universitarias y que en sentido amplio también nos refiramos a los oficios y trabajos permanentemente remunerados. Ese concepto de profesión nos parece mucho más idóneo, porque obviamente la gente cuando dice profesión igual título y no siempre es así porque hay personas que de repente no adquieren un título, pero son muy profesionales, son muy expertos en el ambiente laboral en el cual se desempeñan. Por ejemplo, un mecánico, ¿verdad? Un chef, ¿verdad? Se desempeñan muy bien, aunque no tengan un título, pero si han aprendido el arte y el oficio, pues pueden hacerlo muy, muy profesional. Entonces no depende realmente de un cartón el recibir. Cierto que las carreras universitarias nos abren muchas puertas, pero realmente si ponemos en una balanza cuáles prestan más servicio social entre una carrera universitaria y una carrera y un oficio, pues diríamos que se pelea muy, muy reñida esa lucha, ¿verdad? Y me parece que son más los oficios. Es decir, sin el zapatero, sin el panadero, sin el agricultor, sin la cocinera, sin ¿cómo se llama? Que lleva, incluso el que lleva los bultos al mercado de un lugar a otro. Todos esos oficios son importantísimos, no se mueve la economía sin esos oficios. Las carreras universitarias tienen obviamente una importancia más en sentido estratégico, ¿verdad? Porque obviamente adquirimos muchas mejores visiones del entorno, entendemos muy bien los elementos básicos del comercio, las leyes de la oferta y la demanda, nos inculcan la buena administración, por lo cual podríamos desempeñar una gran labor. Pero en realidad, sin la cantidad de oficios que existen, pues la sociedad no se movería mucho. Todo profesional adquiere deberes y derechos por definición, así que no importa si tienes un oficio o tienes una carrera, de igual manera adquirimos esta deontología, ¿verdad? Ese cumplir con el deber y adquirir mis derechos. Esta definición me parece muy idónea porque contiene los cuatro pilares fundamentales de la profesión. Dice, es la actividad personal puesta de una manera estable al servicio de los demás, con impulsos de la propia vocación, honrada, en beneficio propio y de los demás, aplicada con la dignidad correspondiente al ser humano. Los cuatro pilares, vocación, alguien que no entra a una carrera por vocación, va a sentir que su carrera y su trabajo serán un infierno. Alguien que no sea honrado, que no tenga integridad, que no hable con decoro, ¿verdad? Que no tenga la transparencia para el actuar, tarde o temprano va a salir a la luz, ¿verdad? Y cuando salga a flote va a ser gran pérdida moral. El beneficio propio, el trabajo ciertamente tiene un beneficio personal, pero también hay que pensar en el beneficio social. No podemos descuidar esa perspectiva. Y el tema de la dignidad, el hecho de hacerse respetar y también de respetar la dignidad de los demás profesionales, ¿verdad? Sea cual sea el área a la que se dedique. Y si no hay vocación, pues sin este horizonte y finalidad, una profesión se convierte en un medio de lucro que tarde o temprano termina en prepotencia o simplemente en el instrumento de la degradación moral del propio sujeto. Qué increíble, por ejemplo, los escándalos que hemos tenido en nuestro país, cómo se ha degradado por el afán de lucro, cómo se han llegado a degradar moralmente, al grado que ya ni siquiera vergüenza les da ser señalados. Ese es el drama de nuestro país, que no podremos de alguna manera cambiar de pronto, pero que tenemos que ir haciendo la fuerza para cambiar esta realidad.
Quiero que vean la siguiente caricatura. ¿Cómo la analizamos? ¿Cómo la interpretamos? Un hombre discutiendo, insultando quizá a otro, ¿verdad? Queriendo aplastarlo con sus insultos. Eso tarde o temprano termina aplastándonos a nosotros mismos. No hay cosa más fea que un profesional que caiga en estos dos errores, la arrogancia y la prepotencia. Este es el efecto, si lo sintetizo yo, este es el efecto de la arrogancia y la prepotencia en las profesiones. Tarde o temprano, eso que nosotros comunicamos y proyectamos, nuestro enfado, enojo, mal servicio, la prepotencia al servir, tarde o temprano eso nos va a terminar acabando. Entonces es importante aprender a vencer también ese orgullo y empezar a ser más conscientes de la importancia del servicio que estamos prestando. El verdadero propio beneficio es la satisfacción personal, el agrado, el poder utilizar de la profesión en beneficio de otros, además del sacrificio que de por sí tienen todas las profesiones. Qué bonito sería decir cuando me pregunten, ¿cuál es su profesión? Mi profesión es ser feliz. Solo recuerdo a un personaje en la historia al cual se le pregunta su profesión y responde con aquello que tanto amaba, que fue el caso de Pitágoras. A Pitágoras le pregunta el rey León de los Fliacos, le pregunta, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu oficio? Y le dice Platón, yo soy filósofo. ¿Qué significaba aquella frase? Le dice, yo soy amante del saber, amante de la sabiduría. Entonces, le responde de una manera muy bonita. Y por eso desde ese entonces a él se le atribuye el ser el padre del término filósofo, eh, aquel que ama la sabiduría. Pero lo bonito de este hecho es que él reconoce en su oficio laboral, en su trabajo, en su profesión, él reconoce su vocación y él reconoce que está a gusto, porque dice que él se dedica a amar el conocer. Qué bonito sería que el ingeniero dijera, yo soy amante de la ingeniería, yo soy amante de la administración, yo soy amante de la psicología, yo soy amante de la gestión. Es decir, qué bonito sería que convirtiéramos las profesiones en algo que amamos, en algo que nos hace sentir felices. Hasta el momento en que pedimos trabajo, hasta en eso se debe notar nuestra actitud. La vocación se debe mostrar cuando vemos nuestra disposición también. La actitud misma determina si hay o no hay vocación, ¿verdad? Si ustedes miran a estos elementos también de la kinestesia, pueden servir incluso para calificar qué persona podría ser más apta para un trabajo. Miren a las últimas dos, una está como relajada, pero un poquito pajareando, diríamos, y la otra está enfocada, está pensando, ya me van a llamar a mí. Entonces, esa es la actitud, mientras que las otras dos, distraídas, y la última, cansada. Entonces, la actitud que ponemos en nuestro desempeño, desde el momento en que pedimos trabajo hasta que desempeñamos las tareas de los últimos años de servicio, tiene que notarse que hemos disfrutado realmente dar ese servicio. Eso es ser profesional también. ¿Qué problemas éticos podemos encontrar en la vida del profesional? He tratado de sintetizar la mayoría de problemas probables que vayamos a encontrar, los más generales, y que considero incluso capitales, porque de esto van a depender muchos más problemas. El abuso de poder, que significa utilizar el puesto para pisotear a unos y favorecer a otros. Eso lo hemos visto en muchísimas empresas, desde los niveles educativos, instituciones, todas las empresas, corporaciones, hasta en el mismo Estado. Se ha perdido el afán de servir y se ha convertido en una oportunidad para abusar del más débil, y eso tenemos que irlo evitando. Las mejores empresas a nivel internacional son aquellas que valoran primero a su cliente interno, a su empleado. Lo valoran, lo respetan y le tratan bien. Vaya, les pongo un simple ejemplo. Google. Google tiene una condición bien interesante. Tiene lugares para poder mantener tranquilos a sus trabajadores. Meriendas, les permiten ir con ropa cómoda, ¿verdad? Tienen un tobogán para bajar de un piso a otro. Hay un lugar de estar donde pueden estar descansando mientras tanto termina su receso.
incluso espacios de sueño que pueden tener, ir a dormir una siesta y volver otra vez al trabajo con ganas. ¿Por qué son tan productivos en Google? A pesar de tener tanta comodidad. Porque ya se volvieron también disciplinados. Saben que si van a ir 20 minutos a descansar, solo son 20 minutos y retornan con entusiasmo y con ganas. Y por eso vuelven con esa visión emprendedora. Entonces es importante tener este tipo de trato también con el empleado. Y no digamos a nivel estatal, exigir al gobierno que respete la dignidad humana que tanto se ha pisoteado en nuestro país. Y hay que ver también que el Estado es una mega empresa. Número dos, el conflicto de intereses es emitir normas en su ámbito de trabajo que redundarán en su propio beneficio, pero también es aceptar lo que decimos comúnmente, coimas, ¿verdad? El hecho de aprobar, por ejemplo, una ley en el Congreso a cambio de algo que me van a dar bajo la mesa. Eso también es conflicto de intereses. Les decía a los que van a ser médicos también, un conflicto de intereses muy común en los médicos, el no recetar el mejor medicamento por recetar uno de menor calidad solamente porque él como médico está vendiendo el medicamento. Eso también es conflicto de intereses. El hecho de aprovechar el puesto de trabajo. Como si un docente, por ejemplo, hiciera lo siguiente, que le dijera a los estudiantes, bueno, jóvenes, eh, me, van a, me van a tener que traer para poder ganarse 5 puntos, 50 lempiras cada uno. Y que le pregunte al estudiante, ¿para qué es? Bueno, es para un proyecto personal que tenemos que realizar, así que por lo pronto usted va a ganar solamente ese puntaje y de alguna manera trate de influir en los estudiantes para que le den efectivo, ¿verdad? Eso también es conflicto de intereses. Vender un examen es conflicto de intereses. Todos estos elementos que suelen verse obviamente como una especie de compra de influencias, ¿verdad? Que se dan en las empresas. Es muy común y lo vamos a llegar a encontrar. El nepotismo, que es reclutar a miembros de una misma familia para una institución, como en la caricatura, ¿verdad? Como pasa en nuestro gobierno. Aquí en nuestro gobierno tenemos a personas que tienen contratadas a su primo, a su hermano, a su abuelita. Les pongo un simple ejemplo, ya que estamos hablando de la política hondureña. Eh, Vimos el caso de don Juan Orlando con su hermana, Hilda, la tenía de ministra asesora. Y la mamá de la madre, la mamá de la esposa de Juan Orlando, de Ana García de Hernández, creo que se llama, em, tiene a su propia mamá, a doña Carlota Carías, como ministra asesora para los adultos mayores. Entonces, eso obviamente también es nepotismo. ¿Por qué no poner a alguien idóneo en esos cargos? Alguien que esté a tiempo completo con buena paga, desempeñando una buena función, no que se pone a los familiares. Entonces, eso es nepotismo y no se puede permitir esto, ¿verdad? Anteriormente se hacía y era muy común en la Edad Media, de poner a alguien, a tu primo de duque, a tu primo de conde, eso era algo fácil en aquel momento, pero se acabó esa época, ¿verdad? Y tenemos que aprender a colocar a la gente por competencias en los puestos de trabajo, porque tarde o temprano eso sale a la flote, ¿verdad? Como en El Salvador, que en El Salvador don Nayib Bukele despidió creo que como 400 personas, entre los cuales una gran parte de ellos son amigos y familiares del expresidente, ¿verdad? Qué feo es terminar un gobierno tan señalado por ese tipo de corrupción, no digamos en una empresa también. Cuatro, el soborno, que es aceptar dádivas, obsequios, regalías a cambio de un trato especial o a favor o dar un favor a alguien como retribución por actos inherentes a sus funciones, ¿verdad? Yo escogí esta caricatura para ejemplificar el soborno, no es nada más que engusanarse, ¿verdad? Es chocar las manos con alguien engusanado y a la vez engusanarse. Y si lo vemos desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Es un pecado compartido. Por aceptarle la dádiva, me vuelvo pecaminoso igual que esa persona. Entonces, en este sentido, el tema del soborno es un elemento también muy común en el problema que tenemos hoy en día en Honduras. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha mencionado al hermano del señor presidente dando sobornos supuestamente oficiales, según el informe del fiscal de Nueva York, dándole sobornos a policías, a políticos, para poder beneficiarse en la protección del trayecto del narcotráfico. Qué lamentable que ocurran este tipo de circunstancias y que estén manchando obviamente la honra del país. Pero bueno, estos sobornos los vamos a ver en cualquier momento, ¿verdad? Yo incluso a nivel del estudiantado, yo ya tuve un compañero en la carrera de sistemas que estuvo a punto de decirme, bueno, no estuvo a punto de decirme, estuvo a punto de querer pagarme, me dijo él,
te doy estos 500 pesos si me ayudas en un examen, ¿verdad? Y yo decía, wow, este tipo, ¿cómo va a ser cuando esté ya fuera de la universidad? ¿Verdad? Si está dependiendo a puro soborno de los demás, nunca se va a enriquecer. Porque, o quizás sí, porque en este sistema de corrupción, ¿verdad? Es muy fácil enriquecerse, pero ¿de qué manera? Para después caer como caen los grandes. 5. La lealtad excesiva. Es mentir para encubrir la conducta impropia, perdón, del supervisor o hacer todo lo que éste le diga, aún en contra de sus principios morales. Qué terrible realidad la de las empresas e instituciones y nuestro país. El hecho de vender la conciencia moral, ¿verdad? Vender nuestros valores y virtudes, eh, todo en función de alguien que me va me tiene pues esclavizado bajo un sistema de premios, un sistema de recompensas o de puestos. No podemos caer en ese tipo de lealtad excesiva y sobre todo lealtad ciega, porque aún hay gente de que aún conociendo la corrupción de una persona, sigue apoyándole, ¿verdad? Sigue impulsándolo, sigue creyendo realmente que va a seguir siendo un buen empresario, un buen gerente, ¿cómo se llama? Jefe, o incluso un buen presidente. Entonces es importante que tengamos ese cuidado de no volvernos alienados, porque este es un grado de alienación tremendo, ¿verdad? Eso, como ya habíamos dicho anteriormente, son los tontos inútiles a los cuales se refiere Voltaire. La falta de dedicación y compromiso es perder el tiempo, hacerse de la vista larga y no dar el máximo esfuerzo en el trabajo. Aquí ten mucho cuidado porque ya hay personas que han sido despedidas por quedarse dormidas en su trabajo, o personas que incluso han recibido memorándums, ¿verdad? Y que son advertidas y son reincidentes, todo por no manejar un buen sistema de descanso. Ya vamos a ver un poquito el tema de la puntualidad y lo mínimo que debería dormir una persona son 7 horas y tendría suficiente energía para responder a todo el trabajo. Aún así, pues hay cosas que son mentalmente muy cansinas, ¿verdad? El trabajo de un ingeniero es bastante cansado porque es un trabajo lógico, ¿verdad? Y el trabajo también pesado como el del ingeniero civil. Entonces, cuando existen estos límites, obviamente se comprende el cansancio, pero hay que evitar en la medida de lo posible no dar ese tipo de escenarios para no correr ningún riesgo. 7. El abuso de confianza consiste en tomar materiales de la institución para uso personal o hacer uso indebido de los recursos disponibles en la misma, exceder el límite de lo establecido. Ah, es que yo soy la mucama del hotel y me llevo los jaboncitos, ¿verdad? Yo soy de repente, no sé, el administrador de la fotocopiadora y de vez en cuando me llevo una redma de papel para mi casa. Soy el médico de turno y yo me llevo los guantes para mi clínica privada. Ese tipo de abusos de confianza, ¿verdad? Es importante aprender a tener ciertos límites, respetar el trabajo, ¿verdad? Porque tarde o temprano podemos realmente incurrir en una falta contra la empresa y nos van a acusar de repente hasta de robo. Entonces hay que tener mucho cuidado por esta situación, sobre todo el tema de extraer información confidencial, ¿verdad? Tarde o temprano eso puede ser penado. El encubrimiento es callar para no denunciar a un traidor movido por su amistad o por temor. Esta actitud muy común de los activistas, ¿verdad? Que le ocultan la basurita al político para hacerlo quedar bien. Esa actitud, ¿verdad? Que es un poquito detestable porque obviamente daña obviamente su sistema social, como el caso de la política, y no digamos a nivel empresarial. Entonces, no hay que caer en este tipo de situaciones, hay que tener integridad para poder sobrellevar. Y si me toca que renunciar para decir la verdad, tengo que renunciar. Es parte de mi valor y de mi dignidad. Al final la historia será la que condene al verdadero culpable y será la historia la que recompense al verdadero héroe. El egoísmo es otro problema muy común. Buscar el bienestar propio en disminución del beneficio de los demás. Esta actitud de competitividad por el éxito, la gloria, la riqueza, el dinero, la fama y la autoridad. A veces se vuelve un elemento muy eh, pues dañino para la empresa, para la cultura organizacional, para el ambiente de trabajo. Entonces es importante aprender también a entender que el egoísmo no nos va a llevar a nada. La mayoría de empresas intentaron de alguna manera hacer de los empleados pues competidores entre sí. Incluso había un sistema de evaluación por fichas. Todavía hay empresas que lo siguen utilizando. Sin embargo, no es tan efectivo
Es más efectivo cuando mejor decidimos recompensar a todos, ¿verdad? Premiar a todos de manera equitativa para que todos realmente se sientan motivados. Porque lo que pasa en la competitividad es que cuando uno alcanza el premio y otro se queda sin él, no es que el que se queda sin él va a seguir luchando por llegar a obtenerlo, no va a ser así. Quizás una vez lo intente, dos veces lo intente, pero después se va a volver un conformista. Es decir, va a llegar al punto de decir, no, ya sé quién lo va a ganar, ya para qué me esfuerzo". Entonces llega esa actitud de pesimismo, por lo cual es importante más bien mantener motivados a todos. Y es importante por ello dar a todos pues la oportunidad de alcanzar este crecimiento, ¿verdad? Y de vez en cuando hacer uso de la utilidad de la empresa, pues para darle un premio, un viajecito, una cena de gala, algo que realmente motive a todos y que digan, que se sientan parte de la empresa y que digan, wow, me encanta estar aquí, ¿verdad? Es importante motivar esto en las empresas. 10. La incompetencia. Hay un principio de 1977 conocido como el principio de Peter, que dice que toda jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar en un momento dado, si en cualquier espacio de trabajo, en cualquier lado del mundo, siempre va a ocurrir el fenómeno de que más de alguna persona va a estar en un puesto de trabajo para el cual no tenía la competencia porque simplemente le promovieron, porque de repente hizo algo bueno y dijeron, vamos a moverlo al siguiente nivel, pero no tenía ni la experiencia, ni la capacidad, ni los conocimientos necesarios, solamente el éxito de lo que le motivó al gerente a moverlo, por lo cual va a empezar a desempeñar un trabajo eh, para el cual quizá no está preparado. Y eso obviamente nos va a generar un problema dentro de la empresa, que es que cuando llegue el cliente va a encontrar a alguien pues realmente incompetente, realmente incapaz. Como suele pasar normalmente cuando uno va a un telecentro de estas telefonías, claro, Tigo o lo que sea, y de repente uno empieza a preguntarle, disculpen, ¿cómo puedo configurar esto? A mí me pasó un par de veces que de repente les pedía que me ayudaran a configurar algo y no me le dieron solución. Y se supone que son la gente capacitada para estar ahí, para atender al cliente, ¿verdad? Y llegué a grados de decir, no, mejor llame a tal número, me decían, para llamar a otro competidor, bueno, no, a otro servidor de la misma empresa que supuestamente va a hacer lo mismo que tendría que haber hecho el que me recibió, ¿verdad? Que es el técnico en de turno. Entonces, ya me ha pasado, no sé si a ustedes les habrá pasado, y es muy común ver a gente incompetente en los puestos de trabajo. Cuando uno va a oficinas del Estado, es donde uno se encuentra más todavía. Gente que no debería estar en esos cargos, gente pedante, altanera, con una incapacidad de tener calidad humana para tratar a las personas. Entonces, es increíble que estén en esos puestos de trabajo, a veces de atención al cliente, y alguien de atención al cliente debe tener todas las cualidades que le haría ser una gran persona, ¿verdad? Amabilidad, el ser afable, el ser atento, el saber escuchar, el no alzar la voz, todos esos elementos, pero siempre encontramos gente, como digo, incompetente. Tenemos que luchar contra eso en las empresas y cuando nos enfrentemos a estos problemas, pues tratar de sugerir también cambios, ¿verdad? Somos partícipes de una empresa, por tanto, seamos también responsables dentro de la empresa. 11. El acoso laboral. Para el acoso laboral hay una cantidad de etapas eh, que mencionaremos a continuación. Primero ocurre un incidente crítico, empiezan los señalamientos, la persona empieza a sentir realmente como que ya han perdido obviamente la confianza en ella. Número dos, le empiezan a estigmatizar. Si el error es vergonzoso, se queda hasta con un apodo. Tres, empieza a intervenir la empresa. Cuando llega el gerente, de repente le llama la atención, no lo hace de la mejor manera posible, sino que lo ofende, lo degrada, lo hace sentir mal y después eso genera un problema mayor, la exclusión, porque obviamente ya es el regañado, es al que le pusieron el memorándum. Entonces, este tipo de situaciones tenemos que evitarlas. Todos estos elementos son elementos de acoso laboral. No podemos permitir como gerentes, como jefes de departamento o como supervisores que a alguien por un error o incidente se le esté generando este ambiente laboral, porque nunca sabemos cuándo alguien va a tomar una mala decisión. Entonces hay que tener mucho cuidado con este elemento, porque en una decepción laboral
Ya hemos visto gentes en lugares muy comunes donde el suicidio es muy común, como en Japón, por una simple decepción laboral, ya es suficiente para quitarse la vida. Entonces es importante evitar eso porque tarde o temprano, no sabemos, sobre todo ahorita con las generaciones de empleados que son mucho más susceptibles, que aguantan menos un regaño o una llamada de atención, quizá por la cultura que estamos desarrollando, de una cultura, y lo puedo decir con mucha certeza, una cultura muy mimada y muy susceptible, pues no, este tipo de llamadas de atención no se pueden seguir permitiendo, porque nunca sabe uno cuándo a un joven, una chica, ¿verdad? Llegará a un grado de depresión suficiente como para poder acabar con su vida. El procedimiento ético correctivo es muy simple. Se le convoca a la persona, se le hace ver cuáles han sido los problemas que ha ocasionado su conducta, se le hace revisar realmente qué fue lo que hizo. Luego se nombran equipos de trabajo para que dialoguen sobre cómo prever el problema, cómo encontrar incluso una solución si todavía no se ha solucionado. Y por último, pues se le pide a la misma persona, ¿verdad? Que esté pendiente o que aprenda o se le coloca a alguien que le ayude para solucionar el problema, para que esta persona, en vez de desplazarla de la empresa, ¿verdad? Alcance el nivel de experto para que siga sirviendo obviamente como una mano de obra. No se puede caer en el primer momento en el error de simplemente decir está despedido, como se ve en las películas. No, tenemos que aprender también a reinsertar al profesional. Si el problema no es tan grave, no necesariamente podemos caer en estos extremismos, por lo cual es importante que también la gerencia o los que estén a cargo de las empresas velen por la capacitación constante y el acompañamiento constante. Quiero poner un ejemplo muy sencillo y un ejemplo real de nuestra localidad. En los bancos, en el Banco de Occidente, hay una cuestión por la cual me entero, porque mi esposa trabajó ahí, me entero de algo muy interesante y que realmente considero valioso. Me decía mi esposa que cuando salían de trabajar tenían que esperar hasta que el último cuadrara para poder salir. Es decir, porque nunca se sabe cuando alguien de los que está ahí presentes o pueda tener responsabilidad en un hecho o pueda tener recuerdos de un hecho o incluso pueda ser que el que ayude a dar la solución a un hecho. Entonces es importante que estos elementos se hagan en la empresa, pero también hay algo que también hay que corregir, es el hecho de que no se debe hacer esto mucho más tiempo después de la hora laboral. Es decir, si se cierran las operaciones a las 5 de la tarde, no se puede sacar al empleado a las 8 de la noche, ¿verdad? O a las 7 de la noche, como a veces ocurre. No, hay que preverlo. Si la empresa dice, bueno, queremos que los empleados tipo 6 estén saliendo, pues cerremos 4:30, para que en esa hora y media de que falta, ¿verdad? Perfectamente pueden desarrollar toda la revisión y chequeo del sistema. Entonces es importante que este elemento correctivo y de capacitación y de acompañamiento para evitar la mayor cantidad de errores exista, ¿verdad? Y de la mejor manera se desarrolle. Comunicar, analizar el problema, exhortar, sancionar según normativas, establecer equipos correctivos inmediatos y corregir el problema sin excluir en caso de que la norma lo permita. Principio deontológico del profesional. Estos son los deberes del profesional. Vamos a ver a continuación el conjunto de deberes más comunes que también considero principios y elementos capitales para el cumplimiento de nuestros deberes. Tenemos que los deberes que se imponen desde la ética profesional tienen que ver con la dignidad de la profesión, también con la dignidad de los demás profesionales, con el trato para con los clientes y también sirven para poder conocer cuáles son los deberes de actuación respecto a los contratos. Así que estos cuatro elementos, estas cuatro áreas, em, obviamente estarán relacionadas con los siguientes principios. Número uno, capacitación profesional. Todos tenemos que salir del nivel de incompetencia y para ello tenemos que formarnos constantemente, estar al día y a la vanguardia. Todos podemos prepararnos. Nadie puede decir, yo no puedo porque ya estoy muy viejo. Hay gente que ha logrado maestrías, doctorados a los 60, 50, 60, 70 años, ¿verdad? Así que no hay excusa para poder realmente ser un verdadero profesional. Si hay gente menos idónea en el mundo que logra obtener títulos, no digamos alguien que tenga las capacidades. Esta caricatura me gustó. Este es mi título de periodista independiente, tal como ocurre en nuestro país.
2. La legalidad. Se refiere a revisar todo respecto al contrato. Es importante conocer el contrato al pie de letra, ¿verdad? Tenerle mucho cuidado cuando firmemos cualquier tipo de certificado, contrato, documento importante. Y mantener obviamente la vigilancia de las reglas, ¿verdad? La legalidad en el contrato también y en el trato con los clientes, para no romper ninguna norma. La lealtad consiste en no traicionar a nuestra propia profesión. Implica el respetar la dignidad de nuestro cargo, la dignidad de nuestro puesto de trabajo, ¿verdad? Y la dignidad de la misma institución a la cual pertenecemos. Es importante no violar este principio para no rebajar la dignidad de la profesión, porque eso desembocaría en mi propio daño. Es importante también dentro del tema de la lealtad el cuidar realmente lo que decimos de estos profesionales, el no hablar a espaldas de otro profesional. Yo les ponía el ejemplo a los médicos. Un médico no puede decir a otro, no, no vaya donde ese tipo porque ese tipo cobra muy caro. Lo que sí podríamos advertirle es no vaya donde ese médico porque me consta que no está preparado en esa área. Mejor lo remitiré a un especialista. Eso sí se puede hacer. No es un tema de deslealtad. En este caso, más bien, es un compromiso moral del médico remitir a alguien, ¿verdad? A un lugar idóneo o a un profesional idóneo. Pero no se puede simplemente poner la excusa del precio para decirle no vaya porque es muy carero. Eso sí se mira mal. Tarde o temprano eso puede llegar a tocarnos a nosotros también vivirlo, por lo cual es importante no generalizar esa cultura en medio, de las personas que servimos, para evitar obviamente que la carrera misma gane mala fama. 4. La integridad es poner a funcionar todos los valores. Los valores que se deben cultivar, ¿verdad? Poner en práctica la mayor cantidad de virtudes. Vivir obviamente con la honestidad, el valor, el compromiso, el deber, el hablar siempre con veracidad. Estos valores que están ahí, ¿verdad? Son importantes ponerlos a funcionar. Y eso nos va a volver una persona realmente integral. La veracidad. La veracidad, pues, es evitar la mentira, porque la mentira es un arma de destrucción masiva. Decía este filósofo Jean-Paul Sartre, la concordancia de lo que el hombre piensa o dice de sí con lo que realmente es. Eso es veracidad. También veracidad es buscar los hechos. Cuando realizamos la investigación científica, cuando realizamos la investigación o la búsqueda de la verdad de un hecho, es importante siempre basarnos en los datos, no en los prejuicios, no en las suposiciones ni en las hipótesis, sino llegar a buen puerto encontrando aquellos datos que realmente valen la pena sostener. Mucha gente hoy en día debate y debate cantidad de temas, pero a veces sin ningún tipo de verdad, sin ningún tipo de hecho ni de argumento, porque obviamente carece de fuentes, carece de datos. Entonces, es importante al momento de debatir estar seguro también de lo que se va a decir y tener el respaldo de lo que se va a sostener como teoría o como ideología. 6. La independencia implica pues valernos de nuestra propia autonomía. El hecho de saber que somos capaces de idear, somos capaces de poder hacer las cosas por nosotros mismos y no de depender de los demás. Y ya que hablamos de independencia, quiero mencionar este elemento bien interesante. QuickBooks es un software financiero que depende de Microsoft y realizó una encuesta a 1.300 emprendedores, 1.300 dueños de negocios pequeños en el año 2007. Y se obtuvieron una serie de datos muy interesantes que quiero compartir como un paréntesis en el tema de la independencia. ¿Cómo eran de pequeños estos empresarios? La mayoría eran personas solitarias, eran personas que sabían vivir para sí, enfocados en su propia vida. El 25% eran nerds, el 20% eran payasitos, es decir, que les gustaba bromear, 11% dedicados al deporte y 1% hacían bullying. Qué interesante es conocer este tipo de población. Entonces diríamos que los solitarios y los nerds son los que tienen más probabilidades de ser obviamente empresarios. Y llama mucho la atención este detalle. Veamos otro gráfico.
¿Quién es el mayor en la familia? El 39% de los 1.300 son el mayor entre hermanos y el 61% está entre que no tienen hermanos o son menores. Entonces, es interesante también saber que al menos en este elemento de la hermandad, el mayor siempre tiende a ser el más emprendedor. Lástima no poder saber cuánto es la proporción de los otros que no tenían hermanos, porque eso también habría que sumarlos a estos. Habría que sumar que son hijos únicos y es importante también establecer esa diferencia. Razón por la que empezaron su negocio. El 40% dijo porque quiero ser mi propio jefe, como un 38%, 37% dijo que quería convertir, bueno, tenía otras razones, quizá por crecer económicamente, algunas otras razones. Y un 23% afirma de que es por convertir su pasión en negocio, ser su propio jefe. La mayoría. Es algo muy lógico, porque si la mayoría son muy solitarios, obviamente no quieren tener a nadie que los esté mandando. Quieren obviamente tener autonomía. La propiedad que poseen es única o compartida. El 85% de los emprendedores, su propiedad, es decir, su empresa, es de ellos. No la tienen compartida con ningún socio. Eso es ya muy llamativo también. ¿Cuántos son graduados? Esto es lo que más me asustó. El 70% no tiene títulos. Es decir, que solamente un 30% de los emprendedores tienen títulos de 1.300. Eso es un número alarmante, porque ¿qué implica? Que la mayoría que toma riesgos empresariales son la gente que no va a la universidad. Y eso es algo que se puede ver. Yo, sinceramente, al ver el dato, sí me asombré un poco, porque creí que los que tenían títulos son los que tenían más probabilidades de fundar una empresa. Sin embargo, no suele ser así. Al menos en esta población se nota y es una muestra significativa. 1.300 personas es muy significativo. Normalmente en una población de 100.000 habitantes, ¿verdad? Son como 1.500 al menos los que se deben encuestar para poder tener una muestra significativa. Entonces, es bastante llamativo porque este parámetro que se determinó a través de QuickBooks puede ser también un parámetro casi mundial. Se puede interpretar que ocurriría lo mismo por la ley de grandes números a grandes cantidades de poblaciones. ¿Cuál es la característica más importante para un emprendedor exitoso? Miren que la característica más importante es ser trabajador. Hay problema, ¿verdad? Hay que ser trabajador. Y el segundo porcentaje más alto, los dos últimos dos porcentajes más altos, son ser visionario y ser bueno con la gente. Y después está el tomar riesgos y un 5% optimista, un 3% orientado a procesos. Cualquiera diría, el más estratega es el que más va a poder lograr ser emprendedor, es decir, el que más esté orientado a objetivos o a procesos. En este caso no suele pasar. Es la gente que que ha crecido en un ambiente trabajador, ¿verdad? Y que a la vez es bueno con la gente y es visionario. Entonces es importante reconocer estas cualidades, porque si somos débiles en alguna de estas tres, hay que empezar a socar tuercas, porque es importante desarrollar estas características. ¿Y a qué edad comenzaron su primer negocio? La mayoría están entre los 36 y 45 años, 38%. Del 26 a 35, 24%. De 46 a 55 años, 15%. ¿Verdad? Muy poca gente de 56, 8%, y poca gente menor de 25 años. Ya podemos decir que la mayoría de jóvenes de 25 para atrás no sueñan en ser emprendedores. El emprendedorismo comienza cuando es la segunda gran juventud, ¿verdad? Cuando decimos que está en la edad a flor de piel, de 36 en adelante. Es llamativo porque a esa edad también ya existe la madurez emocional suficiente para poder tomar buenas decisiones. 7. Ser objetivos. El ser objetivos implica pues reconocer el hecho de que existe la realidad independientemente de la conciencia de quien la percibe. Por lo cual yo puedo tener una idea, pero puedo también saber que mi idea puede estar equivocada. Tengo que confrontar esa idea, tengo que corroborar esa idea. Desgraciadamente no ocurre. En la vida profesional hemos visto muchísimos profesionales que están sesgados.
completamente engañados, que viven en una burbuja de realidad alterna que asusta, que digan, por ejemplo, que todo va muy bien en este país, cuando hemos visto los índices internacionales, cuando hemos visto la gente que migra, cuando hemos visto la gente que está empobrecida. Es llamativo ver ese tipo de situación, la falta de objetividad. El profesional no se puede dar el lujo de ser alguien sesgado o alienado. Tiene que ser alguien despierto, alguien consciente. Y sobre todo, que siempre ponga a prueba su raciocinio o su argumentación bajo el principio o el criterio de validez universal. Probarlo obviamente con la ciencia, probarlo con los datos, probarlo con la lógica. 8. La confidencialidad es la garantía de que la información personal o empresarial será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento. Importante manejar esto. Hay empresas que han puesto ya en práctica el que el trabajador pues firme un contrato de confidencialidad. Y hemos llegado a ese extremo, porque realmente es necesario guardar un poquito, obviamente, el respeto por lo que la empresa se dialoga. Obviamente, porque hay competidores y hay terceros a los cuales no les importa realmente los problemas que hayan al interior. Y si un problema sale a la luz y no se comprende en el contexto de la institución, puede ser utilizado más bien para dañar la fama de la institución misma. La salvaguarda de la información. De este principio, siempre me acuerdo de un hecho que me ocurrió con un colombiano que trabajaba para Digicel. Él venía con toda la información de las antenas de Digicel y perdió la computadora, se le arruinó. Les apareció una pantallita azul y ya no pudo iniciar la computadora, se reiniciaba cada rato, ya no podía entrar al sistema operativo y había que recuperar toda la información. Entonces, en aquel entonces yo era estudiante todavía de ingeniería, iba en mi segundo año y pues escuchaba, yo estaba en la sala de cómputo cuando él estaba ahí y le platicaba a uno de los ingenieros que si le podía arreglar la computadora. Él le dijo que estaba muy ocupado, que mejor consiguiera con otro. Le preguntó a otro compañero que estaba ahí, que también estaba a punto de graduarse, y le dijo que también estaba muy atareado porque estaba encargado también de cosas de la sala de cómputo. Y él me señala y me dice, oh, Juan Manuel, ¿por qué no le arreglas la computadora? ¿Y qué es lo que tiene? Que no puedo entrar al sistema operativo y quiero sacar toda la información porque es está todo el presupuesto, están todos los esquemas de la antena, estaba todos los PDF necesarios para poder montar ese equipo de antena. Y pues yo le dije, está bien, yo la agarro, se la voy a reparar y recuperar lo que pueda recuperar. El tipo me dice, sí, porque si no me despiden. Entonces es importante recuperar la información, me dice, porque me van a despedir. Y el tipo preocupadísimo. Yo decía, este tipo, hijo de madre, este tipo, si no le arreglo la computadora, va a perder su trabajo, ¿verdad? Se va a tener que regresar a su país sin nada, incluso hasta con una demanda. Entonces, realmente me sentí muy empático y dije, voy a arreglarlo. Pues el hecho es, y para no alargarlo mucho, es que le pregunté a los ingenieros cuánto cobrarle a esa persona por recuperar la información. Uno me dijo 3.500, otro me dijo 2.500. Entonces, después platicando con un compañero, le digo yo no me he graduado todavía, no puedo cobrar como que fuera un ingeniero, voy a cobrar 2.000, le dije yo a él. Bueno, 2.000, de 3.500 a 2.000 me bajé. Pero a la hora, como lo vi bien preocupado con la información, logré recuperarle todo, ¿verdad? Logré extraer toda la información y reinstalarle todo el sistema operativo. Em, y a la hora del pago me pasó algo muy gracioso, que como sabía yo que le iba a cobrar 2.000, al final solamente le dije, le voy a cobrar 1.000, nada más. Y aún así me dijo el muchacho, ¿tan caro me va a cobrar? Yo me quedé realmente asustado porque si le hubiera cobrado el primer ingeniero, el tipo se desmaya, si le hubiera hecho 3.500 el ingeniero. Pero a lo que quiero llegar es a esto, la importancia de guardar la información valiosa, sobre todo cuando trabajamos para empresas y proyectos. No es posible que haya gente que se confíe en una sola memory, en una memory flash. Hoy que están más baratas, vale la pena tener sus 4 o 5 memories respaldadas en diferentes lugares, una en la casa, una en el armario, otra en la mochila, otra en el pantalón y una en la bóveda en el banco. Es decir, hay que respaldar la información. Es importante porque si no ponemos en peligro no solamente la integridad de la empresa, el proyecto de la empresa, sino nuestra propia carrera profesional.
Entonces es importante tener ese sumo cuidado. Así que le tengo esa anécdota, ¿verdad? Que a mí me pareció muy hilarante. El pobre colombiano se asustó por los 1.000 pesos y aunque le salvé el trabajo, pero bueno, así a veces la gente también un poco de mal agradecida. Pero bueno, número 9, 10. La diligencia. La diligencia en sentido más alto es el esmero y el cuidado en ejecutar algo, una prontitud de hacer algo con gran agilidad, tanto interior como exterior. Es decir, es hacer las cosas con esfuerzo, con dedicación, ¿verdad? Con prontitud. Es importante hacerlo rápido, hacerlo bien y si es posible entregarlo en la menor cantidad de tiempo posible. Para eso, obviamente, se nos ha enseñado, y ustedes seguramente conocerán, la planificación estratégica a través de los diagramas de Gantt, que nos ayudan a encontrar la ruta crítica después. Eso de encontrar la ruta crítica es importante, porque si puedo perfectamente elaborar dos actividades casi de manera simultánea con mi equipo de trabajo, pues hay que hacerlo, no perder el tiempo. Entre mejor seamos y más eficientes, más fama vamos a lograr. Eso veámoslo como la ganancia, ¿verdad? Esa será nuestra ganancia. Nos van a recomendar por ser excelentes, rápidos y precisos. Entonces es importante hacerlo bien y hacerlo pronto. 11, la equidad. Aquí donde les dije que íbamos a hacer la diferencia entre igualdad y equidad. Y es muy simple. Con las simples imágenes que están ahí, podemos entender que la igualdad es darle a cada uno según, ¿verdad? No, darle a cada uno lo mismo. Eso es igualdad. Darle a cada uno lo mismo. Y equidad es más bien una igualdad más justa, porque le doy a cada uno lo que le corresponde o lo que realmente ocupa, ¿verdad? Lo que realmente necesita. La equidad pues da un paso más allá, porque obviamente la equidad ya es aplicación de la justicia. No elimina el principio básico de igualdad. Todos, por ejemplo, imagínense que los banquitos son para poder ver un partido a través de un muro. Bueno, a los tres de un banquito, fui igualitario, pero no fui equitativo porque uno de ellos no va a poder ver el partido. Si a los tres les doy la oportunidad de ver el partido con esos tres banquitos de distinto tamaño, obviamente voy a ser equitativo y por tanto justo. Entonces, en este caso, se basa en el trato igualitario, pero tiene en cuenta las particularidades de cada persona y le ofrece posibilidades de desarrollo específica. Entonces, es importante cuando vamos a desarrollar un proyecto, sobre todo a nivel empresarial, si es para beneficiar a la gente necesitada, y son de diferentes niveles de clase, pues obviamente si le doy a una persona de clase media una bolsa de frijoles, a la de escasos recursos le tengo que dar dos o tres para que ser equitativo. Es decir, no es un acto de injusticia, al contrario, es un acto de justicia, porque la persona más de escasos recursos tendrá menos posibilidad de adquirir en el futuro una ayuda semejante. Así que es importante el poder no solamente ser igualitarios, sino también ser equitativos. Las dos cosas son importantes. 12, el respeto. Pues aquí lo entendemos muy bien, no hay mucho que explicar. Es el hecho de tratar bien a los demás, hablarles con decoro, con amabilidad, con cortesía, tener el dominio de sí para no decir aquello que nos molesta de los demás. Y también tener la franqueza para decir las cosas siempre con prudencia, es unir la franqueza y la prudencia para decir las cosas correctamente cuando algo no esté bien. Entonces, todos esos elementos hay que considerarlos, son muy importantes. Y por último, la puntualidad. En la puntualidad, pues es aprender a valorar el tiempo de los demás, el tiempo propio y el tiempo ajeno. Hay una frase famosa, el tiempo es oro, ¿verdad? Y hay otra frase famosa, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, porque no hay tiempo que perder, dice la frase también. No hay tiempo que perder. El tiempo es importante. Creo que la mayor dificultad que tenemos en nuestra sociedad hondureña es que las personas no podemos organizar nuestro tiempo. Nos cuesta mucho. Yo les ponía este ejemplo a los chicos de pregrado. Les decía, jóvenes, pues, sobre todo lo hacía después del primer parcial, cuando miraba yo que no habían dado el ancho respecto a la entrega de trabajos o la examinación. Es decir, sacaron notas muy bajísimas o se me aplazaron. Yo he tenido aulas de 70% de aulas reprobadas. Y la reprobación es exagerada, porque he tenido estudiantes que en la misma aula me sacan cero y en la misma aula me sacan 100. Es decir, hay 10 que me sacan de 90 para arriba y hay 40 que me sacan abajo de 60. Entonces, a veces es un poquito
Es lamentable y uno se pregunta qué estará pasando. Y he llegado siempre a una convicción de que es que no pueden organizar su tiempo. Y sobre todo, les mostré una forma de distribuir el tiempo y les demostré que tendrían el tiempo suficiente para prepararse un examen si se supieran organizar. Este es un ejemplo como cualquier otro, es decir, no es una regla, es apenas una idea de algo que se puede llegar a organizar en la vida. Les decía yo, organízate. Tenemos 7 horas para dormir según lo que nos piden los psicólogos y los pedagogos. Para poder estudiar correctamente y tener la atención plena, hay que dormir al menos 7 horas diarias. El estudiante promedio debe dormir esas 7 horas. No más de 8 porque pierde horas de trabajo, ni menos de 7 porque va a terminar cansado y agobiado durante su jornada de trabajo. Dos, son 4 horas, perdón, 4 horas para poder comer. Y le pongo una hora más, es decir, 3 horas para la comida y una hora más por lo que tarde en calentar o preparar la comida, ¿verdad? Normalmente la mayoría de los jóvenes no preparan su comida. A veces, si están rentando apartamento, la persona que le renta les da la comida o la compran, ¿verdad? La mandan a pedir o si viven en casa, su madre prepara todo. Así que no invierten esa tercera hora, esa cuarta hora que agrego ahí. Pero igual, le pongo 4 horas. Si ocupáramos una hora para ver televisión o navegar por internet para estar informados, si ocupáramos 2 horas para aseo personal y el aseo del hogar, una persona promedio en 30 minutos es lo más que se debería tardar en bañarse y cambiarse. A excepción de algunas damas que se tardan mucho más tiempo de lo normal. Pero una persona promedio anda en 30 minutos el bañarse y el cambiarse. 5 horas para clases. Si es estudiante, 5 horas para poder estar en la universidad. Llevando 5 clases solamente para no acrecentar el tiempo y esfuerzo y que no se sienta agobiado. Además, 5 horas de clase es suficiente para ir avanzando. 3 horas para estudiar diarios. Yo les decía, jóvenes, realmente ustedes dedican 3 horas de estudio, porque una persona normal trabaja 8 horas, por lo cual ustedes deberían también trabajar 8 horas, 5 de clase y 3 de estudio. Una hora para desplazarse. Digamos que solo dejamos 2 horas de trabajo y ponemos 2 horas para desplazarnos. 2 horas para poder movilizarnos en la ciudad es más que suficiente. Cuando se es estudiante, ojo. No estoy hablando de gente casada, estoy hablando de gente estudiante. Gente que tiene tiempo libre, se supone. Eso da un total de 23 horas. Falta una hora. Entonces yo les decía, jóvenes, si ustedes trabajan 8 horas laborales estudiando y trabajando las horas de repaso, ¿realmente las realizan o estudian un día antes del examen? Y les decía, aún, ¿y esa hora que falta? ¿Será que se acordarán de Dios para dedicarse también al crecimiento espiritual? Y si no creyeran en Dios, al menos están cultivando algún arte, están cultivando algún tipo de contemplación personal, algún tipo de estudio de una disciplina aparte sobre el universo, algo porque les ayuda a expandir el horizonte. Es decir, cómo estamos organizando nuestro tiempo. Es importante aprender a verlo. Alguien me decía, sí, pero es que a veces nos cuesta más por lo de hay que comprar cosas para la comida y todo eso. No siempre. La mayoría de la gente que es estudiante, la mayoría de la gente está dependiendo de sus padres. La gente que normalmente tiene que comprar cosas para preparar y todo, normalmente está casada. Yo he visto jóvenes que son madres de familia, padres de familia, trabajan y estudian y son mucho más diligentes y entregados para hacer las tareas, ir a clase y estar estudioso para el examen que el montón de personas que no estudian ni trabajan. Y digo, no estudian ni trabajan porque no me sacan buena nota y tampoco se sabe que estén ocupados en otra labor de trabajo. Todavía la gente que viene de algunas comunidades donde ayudan a la familia, se levantan a las 5 de la mañana a trabajar con la familia y después se van para la universidad en la tarde. Ese tipo de personas tienen mi respeto y les comprendo realmente que no les alcanza a veces el tiempo, porque están cumpliendo una labor importante en su familia, pero la mayoría de la gente no es así. Entonces, el mensaje de esto es aprender a organizar nuestro tiempo.